Mi hermana se burló de mi trabajo delante de su prometido y terminó arruinando su boda. Mi hermana siempre tuvo una forma especial de humillar a la gente sin parecer directamente agresiva. Era de esas personas que disfrazan desprecio con bromas para que, si reaccionas, parezca que tú eres el exagerado. Y honestamente creo que pasé años ignorándolo simplemente porque dentro de mi familia todos ya estaban acostumbrados a tratarla como si nunca hiciera nada malo. Desde pequeños fue la favorita. La más sociable. La más exitosa. La que siempre sabía cómo verse bien frente a otros. Mientras tanto yo era completamente distinto. Más callado. Más reservado. Y probablemente por eso nunca encajé demasiado con el tipo de vida que mi familia admiraba. Todo empeoró cuando decidí dedicarme a algo que ellos consideraban poco impresionante. Me convertí en paramédico. Y sí, sé que mucha gente respeta esa profesión, pero dentro de mi familia la reacción fue otra completamente distinta. Mi padre decía que tenía potencial para cosas más grandes. Mi madre preguntaba constantemente si algún día pensaba hacer algo mejor. Pero nadie fue peor que mi hermana, Carolina. Desde el inicio actuó como si mi trabajo fuera una especie de etapa temporal vergonzosa. Hacía comentarios sobre lo poco que ganaba comparado con otros primos. Se burlaba diciendo que básicamente era chofer de ambulancia con uniforme. Y aunque por fuera me reía algunas veces para evitar discusiones, honestamente sí me afectaba. Porque yo amaba lo que hacía. Tal vez no me volvía rico, pero sentía que por primera vez estaba haciendo algo real, algo importante. El problema es que Carolina jamás entendió eso. O peor, jamás quiso entenderlo. Todo explotó durante una cena familiar enorme organizada para presentar oficialmente a su prometido. Se llamaba Iván y, según ella, era prácticamente el hombre perfecto. Exitoso, elegante, con dinero, dueño de varias clínicas privadas junto a su familia. Literalmente pasó semanas hablando de él como si hubiera ganado algún tipo de competencia social. Desde el momento en que llegué a esa cena sentí el ambiente raro. Carolina estaba especialmente insoportable esa noche, intentando impresionar a todos constantemente. Cada conversación terminaba regresando a cuánto éxito tenía Iván o a las conexiones importantes de su familia. Y honestamente yo estaba intentando mantenerme completamente al margen de todo eso. Pero claro, ella no podía dejarlo así. En algún momento durante la cena alguien me preguntó cómo iban las cosas en el hospital donde trabajaba. Y fue ahí donde Carolina soltó una de sus típicas bromas. Dijo algo como, bueno, al menos alguien tiene que recoger borrachos y accidentes toda la noche. Varias personas rieron incómodamente. Yo intenté ignorarlo. Pero ella siguió. Empezó a decir que nunca entendió por qué decidí desperdiciar tantos años estudiando para terminar en un trabajo donde básicamente limpiaba desastres humanos. Y mientras hablaba, noté algo raro por primera vez esa noche. Iván ya no estaba sonriendo. De hecho, se veía cada vez más incómodo escuchándola. Pero Carolina estaba demasiado ocupada intentando humillarme frente a todos para darse cuenta. Y honestamente creo que ninguno de nosotros imaginaba cómo iba a cambiar el ambiente unos minutos después. Después del comentario de Carolina el ambiente quedó raro por unos segundos, ese tipo de silencio incómodo donde la gente no sabe si seguir riéndose o fingir que no escuchó nada. Honestamente ya estaba acostumbrado a eso viniendo de ella, así que simplemente seguí comiendo como si no me hubiera afectado. Pero entonces Carolina decidió seguir hablando. Y mientras más hablaba, peor se ponía. Empezó a decir que jamás entendería cómo alguien puede vivir trabajando turnos eternos viendo gente destruida por tan poco dinero. Incluso soltó una risa diciendo que ella jamás podría salir con alguien que oliera constantemente a hospital y ambulancia. Y ahí fue donde noté claramente que Iván ya no estaba incómodo, estaba molesto. Lo observé mirar a Carolina varias veces como esperando que dejara de hablar sola, pero ella seguía completamente lanzada intentando humillarme delante de todos. Finalmente mi madre intentó cambiar el tema discretamente, pero Carolina ya estaba demasiado metida en su propio show. Y entonces pasó algo que honestamente creo que nadie en esa mesa esperaba. Iván le preguntó muy tranquilo si realmente pensaba así sobre los paramédicos. Carolina se rió como si fuera obvio y respondió algo todavía peor. Dijo que respetaba el esfuerzo, pero que seamos sinceros, que la mayoría de la gente termina en esos trabajos porque no logró entrar a algo más importante dentro del área médica. Y ahí fue donde el ambiente murió completamente. Porque la expresión de Iván cambió de golpe. Ya no parecía incómodo socialmente. Parecía decepcionado. Muy decepcionado. Lo primero que pensé fue que quizá tenía algún familiar paramédico o algo así. Pero no. La realidad fue muchísimo peor para Carolina.
Porque Iván la miró unos segundos en silencio antes de decir algo que dejó literalmente muda a toda la mesa. Dijo que su hermano mayor era paramédico. Y no solo eso. Explicó que durante años trabajó en emergencias extremas mientras estudiaba medicina al mismo tiempo, y que probablemente era una de las personas más fuertes y respetables que conocía. Carolina se quedó completamente congelada unos segundos. Intentó reírse nerviosa diciendo que obviamente no hablaba de todos, pero ya era demasiado tarde. Porque Iván seguía mirándola de una forma completamente distinta. Y honestamente creo que ahí fue donde ella entendió que acababa de destruir algo muchísimo más importante que una simple cena incómoda. Pero lo peor vino después. Porque Iván todavía no había terminado de hablar. Iván dejó el vaso sobre la mesa completamente serio antes de seguir hablando. Y honestamente creo que esa fue la primera vez en toda la noche donde Carolina pareció realmente nerviosa. Porque hasta ese momento todavía pensaba que podía arreglar todo con una sonrisa o una broma malentendida. Pero no. Iván ya no estaba jugando a mantener el ambiente cómodo. Dijo algo que silenció absolutamente a todos. Dijo que le parecía increíble la facilidad con la que algunas personas despreciaban profesiones que literalmente sostienen vidas todos los días solo porque no vienen acompañadas de suficiente estatus o dinero. Y mientras hablaba, podía ver perfectamente cómo la expresión de Carolina iba cambiando poco a poco. Ya no parecía segura. Parecía desesperada intentando entender cómo recuperar el control de la situación. Mi padre intentó intervenir diciendo que todo era solo una confusión durante una cena familiar, pero honestamente eso solo empeoró las cosas. Porque Iván respondió algo todavía más incómodo. Dijo que una cosa era hacer una broma aislada, y otra muy distinta era hablar con tanto desprecio sobre personas que trabajan salvando vidas simplemente porque no encajan dentro de cierta imagen social. Nadie sabía qué decir en ese momento. Mi madre bajó la mirada completamente incómoda. Algunos tíos fingían revisar el teléfono. Y Carolina, honestamente creo que jamás la había visto tan descolocada socialmente. Intentó acercarse un poco más a Iván diciendo que él estaba exagerando demasiado algo pequeño, pero él la interrumpió antes de que terminara. Y lo que dijo después terminó destruyendo completamente la noche. Le preguntó directamente si también pensaba así de enfermeros, técnicos, personal de emergencias y todas las personas que literalmente mantienen funcionando hospitales enteros mientras otros solo disfrutan el prestigio desde oficinas privadas. Carolina no respondió inmediatamente. Porque por primera vez ya no estaba hablando con alguien impresionable por su apariencia o su forma de hablar. Estaba hablando con alguien que claramente veía exactamente el tipo de persona que ella era cuando se sentía superior a alguien más. Lo peor fue que Iván terminó mirándome a mí y me pidió disculpas directamente por cómo me había tratado ella durante toda la cena. Y honestamente eso me pegó raro emocionalmente. Porque después de años acostumbrado a que mi familia minimizara constantemente mi trabajo, escuchar a alguien defenderlo tan directamente frente a todos se sintió casi irreal. Carolina intentó arreglar las cosas desesperadamente después de eso. Empezó a decir que obviamente respetaba mi profesión, que solo estaba bromeando, que todos estaban sacando las cosas de contexto. Pero ya era demasiado tarde. Porque el problema nunca fue únicamente el comentario. El problema fue la facilidad con la que mostró quién era realmente cuando creyó que estaba por encima de alguien más. Y honestamente creo que Iván entendió eso perfectamente. Porque apenas unos minutos después dijo algo que dejó completamente helada a toda la mesa. Dijo que necesitaba salir a pensar un momento, solo. Y cuando Carolina intentó levantarse para seguirlo, él le pidió directamente que no lo hiciera. Carolina se quedó completamente inmóvil cuando Iván le pidió que no lo siguiera. Y honestamente creo que fue la primera vez en años que la vi perder totalmente el control de una situación social. Porque ella estaba acostumbrada a manejar conversaciones, a recuperarse rápido, a usar carisma para arreglar cualquier momento incómodo. Pero esta vez era distinto. Esta vez alguien había visto una parte de ella que normalmente escondía bastante bien. Iván salió de la casa y el silencio que quedó en la mesa fue brutal. Nadie sabía qué decir. Mi madre intentó actuar como si todo todavía pudiera salvarse diciendo que seguramente él solo necesitaba calmarse un poco, pero incluso ella sonaba insegura. Carolina inmediatamente empezó a justificarse otra vez. Decía que todos estaban exagerando, que solo estaba haciendo bromas normales durante una cena familiar. Pero ya nadie parecía muy convencido. Y lo peor era que mientras más intentaba defenderse, más evidente se volvía que realmente pensaba todo lo que dijo. En un punto incluso terminó molesta conmigo, como si de alguna forma yo hubiera provocado toda la situación simplemente por existir ahí. Me preguntó directamente por qué no dije nada antes para frenar el ambiente, y honestamente esa frase casi me hizo reír. Porque resumía perfectamente cómo funcionaba siempre todo dentro de nuestra familia.
Ella podía humillarme durante años sin problema, pero si finalmente alguien reaccionaba mal por escucharla, entonces de alguna manera yo también tenía parte de la culpa. Pasaron casi 20 minutos antes de que Iván regresara. Pero cuando volvió, algo ya estaba completamente roto. Se veía muchísimo más frío emocionalmente. Carolina inmediatamente intentó acercarse a él diciendo que podían hablar tranquilos después, pero él prácticamente ni respondió. Se sentó unos minutos más por cortesía y luego dijo algo que dejó a toda la familia completamente congelada. Dijo que honestamente no estaba seguro de querer casarse con alguien que podía despreciar tan fácilmente a otras personas solo porque no tenían suficiente estatus para impresionarla. Carolina se puso pálida instantáneamente. Mi madre intentó intervenir otra vez diciendo que estaban llevando demasiado lejos un malentendido, pero Iván ya no parecía interesado en suavizar nada. Dijo algo todavía peor después. Dijo que durante meses había notado pequeños comentarios similares de Carolina sobre meseros, empleados, gente de servicio y otras personas, pero que esa noche finalmente entendió que no eran simples bromas aisladas, era realmente como veía a los demás cuando sentía que estaba por encima de ellos. Y honestamente creo que esa fue la parte que más la destruyó. Porque por primera vez alguien no solo estaba criticando lo que dijo, estaba viendo claramente quién era detrás de toda la imagen perfecta que siempre intentaba proyectar. Carolina terminó llorando delante de todos, pero incluso eso se sentía extraño. Porque no parecía llorar por haberme humillado ni por entender realmente lo horrible que sonó todo. Parecía llorar porque estaba perdiendo algo importante frente a toda la familia. Y lo peor vino después. Porque cuando intentó tomarle la mano para hablar a solas, Iván se apartó. Y ahí fue donde todos entendimos que esto ya no era solo una pelea incómoda durante una cena. Su relación acababa de romperse delante de toda la familia. Después de que Iván dijo eso, la cena prácticamente murió ahí mismo. Nadie tenía idea de cómo reaccionar porque la situación ya había pasado demasiado el punto donde podía arreglarse con una disculpa rápida o fingiendo que todo fue una exageración. Carolina seguía llorando intentando hablar con él, pero mientras más insistía, más claro se veía que Iván ya había tomado una decisión emocional importante. Y honestamente creo que lo más fuerte de todo fue ver cómo mi familia empezó automáticamente a intentar salvar la imagen de Carolina en lugar de reflexionar realmente sobre lo que pasó. Mi madre empezó a decir que todos cometemos errores cuando estamos nerviosos. Mi padre intentaba suavizarlo hablando de malas interpretaciones. Incluso una de mis tías llegó a decir que Iván estaba reaccionando de forma demasiado dramática por unos comentarios durante una cena. Y ahí fue donde entendí algo que llevaba años sintiendo sin aceptarlo completamente: dentro de mi familia, Carolina siempre iba a recibir protección sin importar lo que hiciera. Lo peor fue que en ningún momento nadie pareció realmente molesto por cómo me trató a mí. El problema para ellos era que la situación terminó afectando su relación con Iván y haciendo quedar mal a la familia delante de alguien importante. Y honestamente eso me dolió muchísimo más de lo que esperaba. Porque confirmó algo que llevaba años sintiendo internamente: mi dignidad siempre importó menos que mantener cierta imagen familiar cómoda. Eventualmente Iván decidió irse definitivamente esa noche. Antes de salir volvió a disculparse conmigo otra vez y honestamente eso me dejó completamente desarmado emocionalmente. Porque fue extraño sentir más respeto genuino de alguien que apenas conocía que de personas con las que crecí toda la vida. Carolina intentó detenerlo casi desesperadamente en la entrada. Le decía que podía explicarlo mejor, que él no entendía realmente cómo era ella. Y honestamente creo que esa frase resumió perfectamente toda la situación. Porque sí, él finalmente entendió exactamente cómo era ella. Solo que por primera vez alguien importante para ella no decidió ignorarlo. Durante las semanas siguientes la familia intentó actuar como si todo hubiera sido simplemente una discusión desafortunada entre una pareja. Pero los rumores empezaron a moverse rápido, especialmente porque la ruptura ocurrió apenas semanas antes de la boda. Y mientras más gente preguntaba qué pasó realmente, más incómoda se ponía Carolina. Porque claro, es difícil explicar que tu prometido terminó contigo después de verte humillar públicamente a alguien por su profesión. Lo más irónico fue que después de todo eso, varios familiares empezaron a tratarme distinto. No muchísimo, pero sí lo suficiente para notarlo. Algunos incluso comenzaron a hablar de mi trabajo con respeto por primera vez en años. Y honestamente eso no me hizo sentir bien, me hizo sentir triste. Porque significaba que durante todo este tiempo necesitaron que alguien importante validara mi profesión antes de verla realmente como valiosa. Unos meses después me encontré accidentalmente con Iván otra vez. Hablamos un rato normal y en un momento terminó diciéndome algo que todavía recuerdo perfectamente. Me dijo que aquella noche no terminó la relación solamente por lo que Carolina dijo sobre los paramédicos. Terminó porque entendió cómo trataba a las personas cuando sentía que no necesitaba impresionarlas.
Y honestamente creo que esa fue una de las frases más reales que escuché en mucho tiempo. Porque al final, la forma en que alguien trata a quienes consideran menos importantes dice muchísimo más sobre quién es realmente que cualquier imagen perfecta que intente mostrar delante de los demás. La boda oficialmente se canceló 2 meses después de aquella cena. Aunque honestamente todos sabíamos desde esa noche que la relación ya estaba completamente rota. Carolina intentó salvarla durante semanas. Le escribió, buscó hablar con él, incluso cambió muchísimo la forma en que se mostraba frente a otros después de eso. De repente empezó a actuar más humilde, más amable, más cuidadosa con sus comentarios. Pero el problema era que ya era demasiado tarde. Porque una vez que alguien ve quién eres realmente cuando te sientes superior, es muy difícil volver a creer completamente en la versión amable que intentas mostrar después. Lo más incómodo fue cómo reaccionó mi familia cuando entendieron que Iván no iba a regresar. Durante semanas actuaron como si todo hubiera sido culpa de un malentendido. Mi madre repetía constantemente que él exageró demasiado una situación pequeña. Mi padre decía que cancelar un compromiso por algo así era inmaduro. Y honestamente escuchar eso me hizo entender algo todavía más triste sobre ellos, nunca quisieron enfrentar el verdadero problema porque eso significaba aceptar que llevaban años permitiendo exactamente ese comportamiento en Carolina. Porque sí, ella hizo los comentarios. Pero la realidad es que creció dentro de un ambiente donde constantemente le enseñaron, aunque fuera indirectamente, que ciertas profesiones, ciertos niveles económicos y ciertas personas valían menos que otras. Y cuando pasas años reforzando esa mentalidad, eventualmente deja de esconderse también. Lo más duro fue hablar con Carolina unos meses después. Porque por primera vez desde que éramos niños, la vi realmente destruida. Ya no estaba molesta ni arrogante. Solo agotada emocionalmente. Me confesó que jamás imaginó que alguien pudiera verla de una forma tan distinta por algo que para ella siempre parecieron comentarios normales. Y honestamente creo que esa fue la parte más fuerte de todo. Porque finalmente entendió algo horrible, llevaba tantos años rodeada de personas que justificaban sus actitudes que dejó de darse cuenta de lo cruel que realmente sonaban. En un momento incluso me pidió disculpas directamente por cómo me trató durante años. Y aunque parte de mí quería sentir satisfacción escuchando eso, honestamente solo sentí cansancio. Porque después de tanto tiempo, uno deja de esperar realmente ciertas cosas de las personas. Lo curioso es que después de todo aquello, mi relación con mi familia cambió bastante. Ya no intenté constantemente buscar validación de ellos ni demostrar que mi trabajo merecía respeto. Porque entendí algo importantísimo gracias a toda esta situación: cuando alguien necesita que una profesión venga acompañada de dinero, prestigio o estatus para considerarla valiosa, el problema nunca es la profesión. El problema es cómo esa persona mide el valor humano. Hoy sigo trabajando como paramédico. Sigo haciendo turnos larguísimos, viendo situaciones horribles algunas noches y llegando agotado a casa muchísimas veces. Pero también sigo sintiendo exactamente lo mismo que sentía antes de toda aquella cena: orgullo. Porque mientras algunas personas viven obsesionadas con aparentar importancia delante de otros, yo al menos sé que cada día hago algo real. Y lo más importante que aprendí después de todo esto es algo que jamás voy a olvidar: la verdadera clase de una persona no se nota en cómo trata a quienes pueden darle algo, se nota en cómo trata a quienes cree que no necesita impresionar.